¿Qué tal? En coyuntura recibe a Carlos Rivera Paz, coordinador del área legal del Instituto de Defensa Legal. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? César, un gusto venir a conversar contigo. Gracias por darnos este tiempo. Carlos, tu mirada desde el Instituto de Defensa Legal, tu mirada al momento, tu mirada a la violencia en el formato en que se ha desplegado estos 2 meses, tu mirada a la situación en la que estamos. Mira, cualquier mirada seria creo que tendría que comenzar diciendo y marcando un nivel de preocupación por algo que no habíamos visto hacía un montón de tiempo, ¿no es cierto? La cantidad de muertos, a pesar de que el Perú en los últimos 20 años ha ido sumando en protestas sociales una cantidad, yo diría, importante, pero claro, en un lapso de tiempo que pareciera desdibujar esa cantidad de fallecidos, ¿no?, sobre los cuales no se han rendido cuentas. Pero lo ocurrido en el último mes sí creo que nos debería preocupar, no solamente por el elevadísimo número de víctimas, casi 50 personas han muerto como consecuencia de uso de armas de fuego en manifestaciones, pero creo que es el contexto el que agrava la situación, porque hay que preguntarnos por qué razón en un mes todas las condiciones aparentemente de democracia que vivíamos y de convivencia, llamémoslo más o menos civilizada, degradaron absolutamente. Es decir, lo que hemos visto en Ayacucho, en Andahuaylas, en Puno, ¿no es cierto? 18, 19 muertos en un solo día. Más el asesinato de un policía de la manera más brutal y salvaje. Sí creo que nos debe hacer preguntarnos, oye, algo que busque una explicación más allá de los propios hechos delictivos, de los asesinatos o lesiones, está ocurriendo delante de nuestras narices, y creo que sí hay que tener la capacidad y posibilidad de percibirlo y valorarlo, ¿no es cierto? Creo que tiene mucho que ver con que algunos pensaban que la salida de Castillo era la solución de todos los problemas, y en realidad capaz era un porcentaje mínimo de la solución a los problemas, porque en realidad, como Hildebrand escribió al día siguiente de la detención de Castillo, ojo que las demandas en las regiones están absolutamente latentes, ¿no? Y eso es lo que creo que nos ha explotado en la cara, con el agravante de que quien asume el poder, me parece que, hablo de Dina Boluarte, no tenía la más mínima idea de qué hacer y cómo hacerlo. Y creo que eso la lleva a adherirse, a acoplarse a un sector que, lo estamos viendo el día de hoy, básicamente pide bala para la gente, ¿no? Es decir, no entiende de que hay un reclamo político, un reclamo ciudadano, ¿no? Que hay que saber interpretarlo, pero que lo último que necesita es una respuesta de que todos son terrucos y vienen a invadir a Lima, ¿no es cierto? Me parece que ese escenario es el peor que hubiésemos podido imaginar. Hace 2 meses, si alguien hubiese preguntado si el Perú hubiese podido llegar a esta situación, probablemente ni el más pesimista hubiese dicho que ese va a ser el escenario a mediados de enero del año 2023. Pero es un escenario que está delante de nosotros, y me parece que una de las peores partes de ese escenario es que nadie podría afirmar que la situación, o ese es un proceso que ya concluyó. Es un proceso que creo que está en marcha. ¿Qué va a ocurrir mañana, pasado, con la llamada toma de Lima? En realidad yo creo que nadie lo sabe, ¿no es cierto? Nadie lo sabe. Y hay un escenario de confrontación, con eso termino esta larga respuesta, César. Hay un escenario de confrontación que es agravado además porque pareciera que perdimos la capacidad de dialogar. Que esa última frase tuya da un eje a esto que va a ser un poco un comentario y sobre todo una pregunta. ¿No tienes la impresión que en estos 20 años, los que transitan desde la transición de Paniagua hasta aquí, hemos venido ocultándonos a nosotros mismos procesos cuya latencia termina explotando? Te escucho ahora, por ejemplo, en esta línea de acumulación que haces de toda la violencia que no hemos procesado, de conflictos sociales en estos 20 años, y el modo en que ahora estallan de nuestros ojos. Y estoy pensando también en Lavajato, en cómo no vimos la corrupción en construcción y de repente estalló toda.
en un solo momento, pero sin que aparezca, sino, digamos, como una especie de desborde y de acumulación. ¿No sientes que es algo así lo que nos está pasando? Tienes toda la razón, César. Creo que el abajato también es un proceso sobre el cual se puede hacer un símil con el proceso de violencia en el Perú, ¿no es cierto? Veníamos de ser una experiencia en la lucha contra la corrupción, tú has sido parte de eso, protagónica. Veníamos de ser una experiencia a nivel mundial de cómo se judicializa los crímenes de corrupción de la dictadura de Fujimori. Y de repente nos estalla en la cara el caso Lavajato, que parecía ser una corrupción más compleja, más desarrollada que la que habíamos tenido en los años 90. Y la pregunta es, nadie se dio cuenta de eso. Creo que algo de eso es lo que me parece que ahora estamos viviendo, ¿no? Es decir, difícilmente creo que podríamos entender que lo de diciembre y enero es simplemente un evento violentista de asusadores, y a nosotros nos da la impresión que es más el resultado de un proceso de degradación de las condiciones democráticas de hace, ¿cuánto? 4, 5, 6 años, ¿no es cierto? Hemos venido degradando la democracia. Por eso es la inestabilidad, ¿no es cierto? En 5 años hemos tenido, media docena de presidentes. Ese asunto creo que sí tiene que ver con que hay un clarísimo desmejoramiento de las condiciones democráticas, y eso se tiene que ver reflejado en la sociedad, en la gente, ¿no es cierto? Por algo, el sur, que votó tan mayoritariamente a favor de Castillo, me parece que en Puno Castillo alcanzó casi el 90%, digamos. Ese tipo de elementos de información sí nos tienen que permitir explicar por qué razón una movilización tan masiva, que no ha sido flor de un día, ¿no es cierto?, está reclamando no una propuesta económica, que siempre ha sido un poco el reclamo desde la protesta social, sino un nivel de reclamo estrictamente político. ¿No es cierto? Que hace tiempo en realidad no lo teníamos, ¿no? Es decir, que renuncie la presidenta de la República, en realidad es un dato de naturaleza estrictamente política, que lamentablemente ha sido respondido ¿con qué? Con intervención policial, intervención militar. Y la negación a la condición de ese reclamo, que creo que en buena cuenta es la negación de la gente que lo está haciendo, ¿no? El terruqueo que ha venido desde la propia Dina Boluarte, la campaña de los medios de comunicación contra la gente que ha venido reclamando, digamos, de repente nos damos cuenta que casi vivimos una suerte de explosión terrorista en el Perú, cosa que tenemos experiencia en eso, César, en realidad no es esa la realidad que estamos viviendo, ¿no? Pero, o sea, es un proceso mucho más complejo que el acto de violencia o que el propio proceso de movilización, digamos. Creo que ese es el nivel de atención que se debería prestar. Pero vuelvo a lo último que te decía hace un momento, tenemos la impresión, la lamentable impresión de que en algún momento se ha cortado el diálogo, ¿no es cierto? Se ha cortado el diálogo. Nadie intenta tender puentes de comunicación, de reconocer al otro como un interlocutor válido, ¿no es cierto?, de reconocer su aspiración política en el mejor sentido de la palabra, y simplemente se trata o de meterle bala, o de terruquearlo, o de activar algún tipo de mecanismo de represión. Ese es el peor escenario en realidad, ¿no es cierto? Lanzo 2 ideas que me ha provocado tu referencia al diálogo. Alberto Vergara hace unos días, este programa se transmite en sábado, de modo que habrá que decir en esta semana, dijo en una entrevista con Jaime Chincha que de varias maneras la forma de la violencia en Puno, por ejemplo, en el sur, parece escrita en reflejo al modo en que el caso del fraudismo, el supuesto fraude en mesa después de las elecciones, intentó borrar 200.000 votos en el recuento. Sí. Entonces, y querría tu comentario sobre eso. De varias maneras él decía, esto tiene una relación con la denigración, la humillación, el insulto institucional que representó tratar de borrar electores. Pero sobre el diálogo, combino esto con otra imagen. Sobre el diálogo me provoca también preguntarte cuánto se parece esto a Bagua. Bagua fue también un caso, digamos, de otras dimensiones, pero brutal. Brutal. Incluso más fuerte en la propia memoria de la policía, ¿no? Hubo un destacamento entero secuestrado y asesinado en Bagua, además de los 11 pobladores que murieron en esa escena. Entonces, hago estas 2 figuras para aterrizar en esta pregunta.
¿Hemos perdido el diálogo, Carlos? ¿O nos hemos olvidado en estos 20 años que había que crear un espacio de intercambio, de diálogo, de negociación y de integración del país entero y no solo de la clase política de Lima que se autorrefirió como producto de la transición del 2000? Sí, es absolutamente. Mira, y a eso me refería yo cuando digo que lo que estamos viendo es el resultado de un proceso largo de degradación de la democracia. Y claro, la democracia en realidad sí es discrepancia, debate, pero sobre todo es la posibilidad de, como condición fundamental, de reconocer al otro que es un interlocutor válido y que aunque discrepe, lo tengo que escuchar, ¿no? Creo que desde hace mucho tiempo se está intentando negar la condición de ciudadano a otra persona, ¿sí? Y creo que Vergara apunta en esa dirección, ¿no es cierto? Lo ocurrido en Puno tiene mucho que ver con la tesis del fraudismo, porque claro, se trataba de eliminar la condición del más elemental de un ciudadano, que es votar en unas elecciones para elegir su presidente de la República. Ya, esta es un poco la conclusión de eso, la conclusión más brutal. ¿Qué importa que le metamos bala a 18 puneños? Porque finalmente, como un periodista de un periódico, Aldo Mariatti, estaba sacando cuentas de qué tan poco importante era Puno para el Perú, ¿no? Realmente me conmovió eso porque digo, Dios mío, o sea, estamos perdiendo la condición de reconocer al otro como persona. Y César, tengo la impresión de que mucho tiene que ver con el proceso de violencia del pasado, con el informe de la Comisión de la Verdad, con la negación de que hubo acá un proceso de violencia institucionalizada y que no fue solo terrorismo, sino que hubo violencia desde ambos lados. Tengo la impresión de que mucho tiene que ver con eso. Es decir, quienes están ahora más compenetrados con postulados de estricta represión, de que sean las Fuerzas Armadas las que resuelvan el problema y esto lo resuelven en un par de días, son los mismos que han estado negando la condición de víctimas del conflicto armado, son los mismos que han estado cuestionando el proceso de justicia de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, son los mismos que han terruqueado desde el inicio a víctimas, a familiares de víctimas. Es decir, yo ahí encuentro que hay una suerte de cordón umbilical que los ha ido como que alimentando, y el dato concreto es que ahora han tomado el poder, ¿no es cierto? Y en esto que dices, en esta especie de reedición de ese debate no resuelto alrededor de las verdades de los 80, hay un hecho sobre el que quiero un comentario tuyo. Mientras esto estaba ocurriendo, mientras morían estas casi 50 personas, la Municipalidad de Lima, o el alcalde para ser más específico, lanzó como consigna la toma del lugar de la memoria, sí, y la entrega del lugar de la memoria a las Fuerzas Armadas o policiales. Te pregunto tu impresión sobre esto, porque honestamente creo que eso binariza una relación institucional que no tendría por qué ser binaria. Es decir, en el lugar de la memoria hay espacios en los que se describen víctimas militares y policiales. El ojo que llora tiene víctimas militares y policiales. ¿Qué impresión te ha dado que estas dos cosas pasen a la vez? Mira, porque creo que es los políticos que han ido alentando este proceso, me da la impresión. Y obviamente López Aliaga es capaz una de las expresiones más acabadas de este sector, ¿no es cierto? Y mira, yo no creo que López Aliaga lo haga por ignorancia. Probablemente nunca haya ido, y capaz yo creo que no va a ir nunca ni al LUM ni al ojo que llora, pero seguramente es una persona bien informada, con el suficiente dinero como para tomar conocimiento de lo que ocurre en el Perú, pero yo creo que a él no le interesa, ¿no es cierto?, acercarse a un proceso de verdad teniendo como camino una información cierta. En realidad yo creo que a él le interesa plantear una posición estrictamente negacionista. Es decir, el UM es de los terroristas, ¿no es cierto? Le hace apología a Guzmán y a su gente, y en el ojo que llora ocurre lo mismo, cuando en realidad la verdad dice todo lo contrario. Curiosamente, es la embajada de Alemania la que le hace le da un estate quieto y le dice: señor alcalde, ¿qué tal si visitamos las instalaciones del UM y el lugar de la memoria? Creo que ese es el juego, ahora ya en términos más políticos y de acción represiva, que es lo que se ha terminado, creo yo, de consolidar
con lo ocurrido en diciembre y en enero. Es decir, una versión bien, no solamente achorada, sino brutal de la política desde el lado más de la derecha, ¿no? Lamentablemente Dina Boluarte, probablemente por su infinita soledad en la política, ha terminado evaluando de que ese es el sector que la va a mantener en el poder. Y por eso es que ha hecho una alianza con el Congreso, y por eso la gente del Congreso, desde mi punto de vista, yo creo que asumen de que han conquistado el poder, y por lo tanto hay que mantener ese status quo a como dé lugar, ¿no es cierto? Ahora, es una conservación agresiva, ¿no? Y me obliga a llevarte a otro punto de comparación. Tú decías, este es un movimiento en el que hay reclamos políticos. Sí. De hecho, la renuncia de Dina Boluarte o el final de su gobierno es probablemente la consigna más fuerte de la que está escuchando en movilizaciones. Pero las marchas de Lima en octubre del 20 fueron también, o tuvieron también una consigna política. Totalmente. Se trataba de Merino en esa oportunidad. ¿Cuánto hay de reflejo, manteniendo las distancias? 80 heridos, 2 muertos, esos son 50, casi 50 muertos, y la lista de heridos supera los cientos. Supera los cientos. Pero ¿cuánto hay de rebote o de reflejo entre lo que ocurrió en Lima en octubre del 20 y lo que ha estado ocurriendo en el resto del país en el ciclo que comienza hacia el 10 de diciembre del año pasado? Yo creo que hay una gran relación, tengo la impresión, ¿no? Y relación en el sentido de que me parece que después de mucho tiempo hay una suerte de, no sé si decir una reactivación, porque en realidad en la política o en los movimientos sociales eso hay que valorarlo en un mayor tiempo, pero sí creo yo que hay una suerte de reingreso de las movilizaciones nacionales a los reclamos más políticos, ¿no es cierto? Después de muchísimo tiempo en realidad. La expresión de las movilizaciones de noviembre del 20 fueron políticas, sin duda alguna, es decir, el reclamo de la gente que entendía que literalmente el Congreso de la República estaba haciendo acciones absolutamente no solamente ilegales, inconstitucionales, sino arbitrarias, que estaban afectando su derecho como ciudadanos a ejercer una representación política. Algo de eso, o mucho de eso, es lo que creo que ahora estamos viendo, ¿no? Es decir, es cierto, al inicio apareció este reclamo absolutamente insostenible de la liberación de Castillo, la restitución de Castillo. En realidad eso se ha ido decantando y me parece que es correcto, porque eso también significa que las fuerzas más democráticas se están imponiendo en el escenario, digamos, diverso de la movilización que existe en el Perú, digamos, no hay un grupo político que tú puedas decir está conduciendo el proceso de movilización, pero en esas circunstancias creo que los sectores probablemente más democráticos están, no sé si el término es imponiendo, pero por lo menos perfilando mucho más claramente y dejando en el pasado, como a donde debe estar el reclamo sobre Castillo. Y ahora el postulado principal es el fin del gobierno de Dina Boluarte. También está el tema de la constituyente, tan demonizado, ¿no es cierto? Pero creo que a lo que voy es a subrayar que estamos en un escenario de una protesta política, fundamentalmente. Pero con narrativas complejas, ¿no? Creo que nos costaba explicar en el 20 que las movilizaciones de Lima no eran a favor de Vizcarra, sino en contra de Merino. Y de varias maneras... Y hasta ahora hay que explicarlo, ¿no? Y hasta ahora hay que explicarlo. Y de varias maneras te escucho y siento que en el plano de lo narrativo, las movilizaciones actuales son más contra Boluarte y cada vez menos referidas a la situación de Castillo, que ha pasado casi ha desaparecido Castillo. Ha pasado tan a cuarto plano, Carlos, que la subcomisión de acusaciones constitucionales parece haberse olvidado que tenía que aprobar un proceso pendiente ahí que es medular, ¿no? Sí. Ahora, movilizaciones con una causa política, mucha violencia de por medio, pero hay también algunas noticias que me parecen conmovedoras. Desde que apareció el caso del fraudismo para aquí, he visto, querría tu comentario sobre esto, en canales e informativos de redes sociales, digitales, un proceso que ha llevado en esta oportunidad a concentrarnos en los rostros y las historias de vida de las víctimas. Ya no son un número, ¿no? Creo que todos y todas hemos recibido y reproducido las historias de los hijos y de los padres. Hay una defensoría
que querría tu opinión sobre su desempeño, pero que está presente en la escena. Dime tú cuán eficiente es esto. ¿Qué cosas rescatas en medio de todo el dolor del proceso que pueden estarse confirmando o constituyendo aquí? El rol de la Defensoría sigue siendo fundamental. Y en el último tiempo ha sido mucho más, sobre todo a partir de la transición de Gutiérrez a Eliana Rebollar. La institución sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Probablemente el problema era la cabeza y la orientación de una institución que, siendo un aparato del Estado, tiene mucho que ver justamente con la perspectiva que desde la cabeza le puedas dar a la institución. Y me parece que Eliana Rebollar justamente perfila el espíritu con el cual fue creado la Defensoría del Pueblo y fue desarrollándose a lo largo de las últimas casi tres décadas, ¿no? Y me parece que su papel dentro de las instituciones del Estado es probablemente en algunos lugares la única institución que se levanta como la defensora de los derechos de los ciudadanos. Y eso en realidad es bueno por el lado de la Defensoría, pero también digo qué terrible, ¿no es cierto? Que si no existiera la Defensoría, la gente estaría simplemente a expensas de cualquier acto de arbitrariedad o de abuso. Creo que esa es la razón por la cual en ese discurso, ¿no?, que hemos venido hablando de que hay una suerte de degradación de las condiciones de la democracia, la Defensoría parece casi como un peligro para quien tiene o detenta el poder. Y esa es la puntería que le han puesto en el Congreso de la República. Y ahí me parece que ya se ha iniciado el tercer intento para imponer un defensor del pueblo o defensora del pueblo que esté, supongo, más o menos próximo, cercano a los intereses de quienes están generando las condiciones para el cambio, ¿no? Tengo la impresión que finalmente va a ocurrir, ¿no? Tengo la impresión que finalmente, ¿por qué razón? Porque son ellos los que tienen la sartén por el mango. Y no hay posibilidad alguna, lamentablemente el rol de las izquierdas en el Congreso ha sido simplemente nefasto, y de tener la posibilidad de ser un elemento de contención hacia eso, finalmente, primero, coquetearon con la derecha, y segundo, han terminado simplemente destartalados. No hay ninguna posibilidad de que al interior del Congreso se genere un acuerdo, decir, oye, mira, esta institución es fundamental para el Estado de Derecho. No pongamos a un cavernícola, ¿no es cierto?, sino pongamos a una persona que desarrolle el rol de la institución. Pero no sé si eso ocurra, ¿no? Entre otras razones, porque no tenemos claro cuál va a ser el destino del ciclo en el que estamos ahora. Una última reflexión tuya, Carlos, sobre los espacios que se abren. Hay una investigación en el Ministerio Público sobre lo que ha ocurrido desde la primera semana de diciembre hasta aquí. Y hay una comisión en el Congreso abocada a lo mismo. ¿Cuál va a ser, desde tu punto de vista, el destino legal, jurídico, si lo queremos decir de esta manera, de toda la violencia por la que estamos transitando? ¿Qué perspectivas tiene desde el IDL? Mira, yo me inclino a pensar de que lo fundamental va a ocurrir al interior del Ministerio Público, ¿no? Me parece que hay un buen ejemplo, que es las investigaciones a partir del 14 de noviembre de 2020. Pero también somos conscientes de que las condiciones, tanto políticas como institucionales, sobre todo del Ministerio Público, han variado, ¿no? Pero aún así, por lo menos hay el compromiso de los fiscales de derechos humanos, y te lo digo porque el día de hoy hemos sostenido una reunión formal con el nuevo coordinador, de llevar adelante un proceso con las dificultades que los propios fiscales entienden actualmente existen. Pero se ha abierto una investigación en el caso de Ayacucho, se va a abrir una investigación por los sucesos de Puno, hay abierto una investigación por los sucesos de Andahuaylas, y se ha abierto una investigación sobre Boluarte y los ministros en la Fiscalía de la Nación. Por lo menos hasta ese momento el Ministerio Público ha cumplido con un rol, espero, no solamente de formalidad, pero ese es el camino que creo que está abierto. Es un camino que va a durar años, ¿no? El caso Inti Bryan está pendiente de culminar la investigación preparatoria, más de 2 años después. Y en el caso del Congreso, mira, yo en realidad esperaría muy poco, ¿no? Primero, como tú mencionas, el ciclo del Congreso es un ciclo incierto. ¿Cuándo va a terminar? Y me parece que, más que eso, la perspectiva de quienes están manejando el Congreso de la República, de hecho, no son las de grupos políticos que estén apostando por desarrollar procesos de investigación, ¿no? Me parece que por ese lado, si ocurre algo, a buena hora, pero en realidad no tengo ninguna expectativa de que desde el Congreso haya un empuje de algo importante, ¿no?
ahí de nuevo el rol del Ministerio Público va a ser fundamental. Tendremos que estar atentos y sin duda volveremos a tener espacio para actualizar la información que va a empezar a organizarse, que debe empezar a organizarse sobre esto. Así es. Hemos estado con Carlos Rivera, coordinador del área legal del Instituto de Defensa Legal, ahora que la violencia está de nuevo, por completo, instalada en nuestra agenda. Muchas gracias.